Buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. El título de la conferencia, del encuentro de hoy, Política y Comunicación, una relación dialéctica y redefinir en el campo popular. Palabras sin duda centrales en los tiempos que estamos viviendo y que no se pueden disociar, política y comunicación. Yo, con el permiso de ustedes, le voy a sumar una tercera palabra que me parece importante introducir en estos tiempos, que es la palabra tecnología. Política, comunicación y tecnología. Conceptos que me parecen indivisibles. La compañera acá hablaba de la lucha que tenemos por delante. Sabemos el poder que tenemos que enfrentar, que estamos enfrentando todos los días, y creo que tenemos que reflexionar y actuar en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, diría el gran Rodolfo Walsh. Hay cosas que parecen inexplicables. Yo veía ayer la llegada de Macron a IN6 en el aeropuerto, esa soledad bajando, la llegada a las corridas de la vicepresidenta tarde, pretendiendo justificarse, hablando en un francés chabacano, incomprensible. Y pensaba en el hombre que admiro tanto, que tengo aquí a mi lado, como nosotros, con la propuesta que teníamos de un candidato a vicepresidente, de esa calidad humana, de esa calidad política que había demostrado tanto, terminamos con ese bochorno de tener a esta vicepresidenta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué había pasado? Por eso creo que antes de entrar a analizar este presente, recorrer un poco algunos conceptos, recorrer un poco la historia, política, comunicación, tecnología, nos puede ayudar. Yo siempre, y desde la esperanza, creo que nos corresponde construir futuro, pero esa construcción de futuro debemos hacerla con una reflexión permanente hacia el presente y mirar un poquito hacia el pasado. En un momento importante de la historia de la humanidad, 1843, un grupo de filósofos empieza a pensar la realidad de ese momento. Y un filósofo alemán muy importante, en el prefacio de la segunda edición, 1843, de La esencia del cristianismo, me refiero a Feuerbach, señala: nuestra era prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Y destaca: con toda conciencia de su predilección. Repito los conceptos fundamentales. Nuestra era prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser, con toda conciencia de su predilección. Estas palabras las escribe en un momento de cambio tecnológico en cuanto sobre todo a la representación y a la divulgación, muy importante, como fue la aparición de la fotografía. Y esas palabras, escritas hace tanto tiempo, parecen una denuncia premonitoria de lo que ocurre en este siglo XXI que estamos viviendo. Parece ese un diagnóstico correcto. Cuando uno sigue reflexionando sobre la historia y pensando en política, comunicación y tecnología,
aquel momento donde lo podemos ver con tanta claridad, ¿no? Un líder religioso como fue Martín Lutero traía ideas nuevas, un corpus de ideas nuevas. Básicamente enfrenta ese desastre de la Iglesia Católica que era la concesión de indulgencias plenarias. Aquel que ponía el dinero, que daba el diezmo, se salvaba y se ganaba el cielo. Aquel que no le ponía se iba al infierno. Y sus 95 tesis tan precisas. Ocurre esto mientras irrumpe una tecnología que va a cambiar definitivamente al mundo, como fue la aparición de la imprenta. Y esa reforma que hizo temblar los cimientos de un poder que parecía único e invulnerable como era el poder de la Iglesia Católica, fue resquebrajado por el uso de esa tecnología. Algunas de las publicaciones de Lutero, unos de sus folletos, se vendieron 4.000 ejemplares en 5 días, lo que fue una revolución total y absoluta. Y entonces la imprenta de tipos móviles lo cambió todo. Y supo, él con su corpus de ideas, él como dirigente, como conductor, utilizando esa tecnología, hacer una verdadera revolución que la seguimos viviendo hasta el día de hoy. Si miramos mucho más cerquita a la Argentina y analizamos el accionar de un grupo político comunicacional como es el Grupo Clarín, podemos ver muy claramente en esto de política, comunicación y tecnología 3 momentos muy importantes. Mediados de los años 70, el eje fundamental era el papel, los diarios. La usina de la información eran los diarios. Aquellos que más ejemplares vendían, mandaban lo que después se leía en los canales de televisión, lo que después se leía en la radio. Y en ese año 76, está documentado en una fotografía, el Grupo Clarín se adueña, se apropia de lo que fue papel prensa. Y manejando esa tecnología logran instalar el sentido común de aquellos años. Después vino una etapa nueva que fue la etapa de los medios eléctricos, como lo definía McLuhan, un genio al cual tenemos que... Para mí en estos temas hay 2 figuras fundamentales. Una es Antonio Gramsci, que vio estos fenómenos desde la cárcel, mientras avanzaba el fascismo en Italia. Él no terminaba de comprender qué era lo que había pasado. Y la verdad que para mi asombro, encerrado en soledad, leyendo muy poco desde la cárcel, dejó esos cuadernos donde imprime el concepto de hegemonía cultural. Y una de las cosas que dice que es quien maneje los medios va a ser quien ostente el poder. Y el otro es McLuhan, que antes de que existan todo este sistema de internet y de redes sociales, lo predijo y anunció el impacto que iba a tener en la sociedad humana. Y entonces en el año 2000, de la mano del fútbol, el Grupo Clarín crea Cablevisión y se adueña sin soltar el diario, esto es importante, sin soltar el diario, se adueña de esa red de televisión. Y empieza no solamente a tener el elemento fundamental tecnológico donde circula toda esa
producción audiovisual, sino también que crea los canales de televisión, los canales de 24 horas de noticias, también de esparcimiento, ya vamos a hablar un poquito de eso, con los cuales crean sentido y se adueñan de todo el cable de la República Argentina y tienen como caballito de batalla lo que fue Canal 13 y su señal de noticias TN.